Queridos amados hermanos, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Esperamos que estén muy bien, ¿verdad? De salud. Y bueno, pues el día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio verso a verso. Recordemos que estamos en 2 Corintios, en el capítulo número 12, versos del 16 al 18. Esa es la porción que el día de hoy vamos a estudiar. Y bueno, ¿qué sucede con esta situación? Bueno, vamos a ir primeramente a la escritura. Quisiera que fueran a sus Biblias y vamos a leer estos 3 versos de 2 Corintios en el capítulo número 12. Dice así la escritura: pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino que como soy astuto os aprendí por engaño. ¿Acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Les pregunta. Y luego el verso 18 dice: rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No os hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? Bueno, aquí el apóstol Pablo lo que está tratando de mencionar ya después acerca de todo lo que ha dicho respecto a los falsos apóstoles y a aquellos que le injuriaban y todo esto, él solamente dice, y es el título de nuestro estudio: nunca busqué sorprenderlos. ¿Por qué? Porque ya para los versos 16 al 18, pues suponemos en su momento, ¿verdad?, que Pablo recibió un informe oral de una persona que vino recientemente de Corinto y le comunicó al apóstol Pablo acerca de unos comentarios hechos por sus adversarios en la misma iglesia de Corinto. Y entonces el apóstol Pablo llega a este punto de poder dirigirse a algunos corintios, ¿verdad? Y sobre todo los líderes, dirigiéndose a ellos, que pues mencionándoles que lo están solamente desacreditando en su ausencia. Entonces, por ello es que en el verso 16, el mismo apóstol Pablo anota y dice ahí, ¿verdad? Pero admitiendo esto, ¿verdad?, que yo no he sido carga, sino que como soy astuto os aprendí por engaño. Pues aquí el apóstol Pablo está diciendo: de acuerdo, ustedes dicen de mí que yo no he sido una carga para vosotros, pero también dicen, ¿verdad?, ustedes que yo soy muy astuto porque les engañé. Entonces, aquí el apóstol pues va a responder a las calumnias y hace alusión a las palabras que sus adversarios dijeron, los cuales algunos miembros de la iglesia de Corinto se lo habían creído todo completamente, ¿verdad? Solo por la elocuencia, por el conocimiento, por muchas cosas que traían estos falsos apóstoles, y solamente querían desacreditar al apóstol Pablo, como hemos estado comentando en distintos estudios. Así que el apóstol Pablo, al darse cuenta de esta situación, bueno, pues sabe de antemano que todo lo que estén platicando, comentando y rumorando, bueno, pues va a traer una relación fragmentada entre él y la iglesia de Corinto. Por consiguiente, entonces debe de aclarar este asunto de forma inmediata para erradicar cualquier malentendido o cualquier cosa que en su momento pudiera traer un descrédito para él mismo. Ahora, el apóstol Pablo también sabe que dentro de la iglesia de Corinto, hay un sentimiento de confusión, hay un sentimiento de disgusto, hay inclusive antipatía en contra de él, aunque ellos mismos, los corintios, reconocen que no ha sido él una carga financiera para la iglesia. Y esto, bueno, hablaría en su favor del apóstol Pablo. Pero luego en el verso 16, bueno, dice en su segunda parte: sino que yo soy astuto, os aprendí por engaño, ¿verdad? Entonces, aquí el apóstol Pablo está diciendo: ¿saben qué? No busqué engañarlos, para nada. No he buscado sacarles ventaja, ni nada de esto. Entonces él revela algo que le perturba como un aguijón en su carne, como un aguijón en su mente que no le deja tranquilo. ¿Por qué? Porque había el rumor
abiertamente en Corinto que pues no se podía confiar de Pablo ni como apóstol y menos como persona. Entonces el trasfondo de todo esto es que el mismo Pablo primero se negó a recibir una remuneración económica por el trabajo que estaba haciendo con ellos. Y segundo, envió a Tito por otro lado para que solicite una ofrenda entre todos los corintios, entre todas las iglesias de Macedonia y entre las iglesias de Asia. Entonces, aquí en algún sentido ellos estaban un poquito confundidos respecto a esto. Pero aquellos que lo solicitaban, aquellos que le atacaban y le injuriaban, bueno, pues estaban diciendo dentro de ellos mismos y proliferaban el rumor. Con el pretexto de que este Pablo quiere ayudar a los creyentes que sufren de pobreza en Jerusalén, pues seguramente que tanto Pablo como Tito, pues solo tratan de llenarse sus propios bolsillos. Y esto era una injuria tremenda. Esta era unas palabras que solamente estaban desacreditando y hasta avergonzando al mismo apóstol, y no solamente al apóstol, sino todo lo que representaba el apóstol Pablo, el ministerio, ¿sí?, de la evangelización y sobre todo de las misiones. Más aún, él llevaba a cuestas a la persona de Jesucristo y él era como un representante o un embajador del reino de los cielos para aquellos que pudieran escuchar el evangelio. Así que estos desconfiados sospechaban que el dinero no iría a los pobres de Jerusalén, sino que acabaría en posesión de Pablo. Lógicamente que Pablo, al decir que es astuto, ¿verdad?, en este verso, pues usa el término paranorgus, que es en griego, que traducido comunica la idea de una persona que está lista para hacer cualquier cosa con tal de lograr sus objetivos. Y eso hasta el día de hoy hay muchas personas que tratan de hacer cualquier cosa con tal de lograr un objetivo para su propia vida y para tener satisfacción y beneficio propio, y son capaces de mentir, son capaces de injuriar, son capaces de robar, son capaces de hacer cualquier cosa con tal de obtener el capricho que ellos tienen. Y este es el mismo caso de lo que estaban haciendo estos hombres en contra del apóstol Pablo. Lo que no sabían o lo que no se percataban es que Pablo estaba sirviendo al Dios de los cielos, y que eso es una grande afrenta para todos aquellos que injurian, que deploran, que avergüenzan y que inclusive humillan o pisotean la sangre de la persona de Jesucristo cuando hablan mal de aquellos siervos de nuestro Señor. Entonces aquí vemos que esta deplorable expresión que estaban utilizando estos hombres, pues no nace precisamente del apóstol Pablo, aunque él lo anota, ¿verdad?, sino que de sus propios adversarios, quienes usaron una palabra parecida y que Pablo la utiliza para describir la forma en que ellos estaban siendo engañados. ¿Quiénes? Los mismos corintios. Entonces en el capítulo 11, verso 3 dice: pero temo que como la serpiente, vean ustedes en el 11.3, dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados en la sincera fidelidad a Cristo. Entonces ellos, no conformes con lo que ya habían injuriado, resulta que ahora además acusaban al apóstol Pablo de haber engañado a aquellos corintios que habían confiado en él. Y todo esto pues era falso y sin fundamento, ya que solamente le estaban injuriando para desacreditarlo. ¿A cuántas personas hasta el día de hoy han injuriado, descalificado y hasta avergonzado, ¿sí?, levantando falsos? Y esa es la razón por la cual algunas iglesias cristianas inclusive se desacreditan, porque algunas personas que no conocen del Señor, que no saben lo serio que es predicar el evangelio y cuántas cosas puedan haber dentro de una iglesia, que esto les lleva a las personas a alejarse del Señor Jesucristo sin saber exactamente la verdad o qué pudiera suceder en alguna iglesia cuando muchas personas se alejan del Señor y le echan la culpa a veces a los líderes, pero sin saber exactamente la verdad. Entonces aquí también el apóstol Pablo vuelve a anotar en el verso 17
y él pudiera decir aquí con este comentario del verso 17, ¿acaso os he engañado por alguno? Dice ahí, voy a regresar ahí al capítulo 12, verso 17. ¿Acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Es pregunta esto, ¿verdad? Entonces Pablo aquí les dice, nunca les engañé a través de otros. Pablo les pregunta abiertamente, ¿les he sacado ventaja o les he sorprendido alguna vez o les dije algo que no era cierto? Esta pregunta es la primera de una serie de 4 que va a hacer entre los versos 17 y 18. Y como siempre, bueno, Pablo exige una respuesta negativa para los mismos corintios, o sea, una respuesta obvia. Y así como reconocieron que Pablo no había sido una carga económica para ellos, bueno, así también ellos deben afirmar que ni Pablo ni sus colaboradores jamás manipularon a algunos de los corintios para sus propios beneficios. Y su testimonio, su cabalidad, su honestidad, su pureza, su santidad de estos hombres, pues hablaba mucho más que 1000 palabras. Pero aquí podemos decir algo importante, ¿verdad? Si nosotros pudiéramos sacar algún ejemplo respecto a la ventaja que las personas pudieran sacar, algún beneficio, bueno, quizá describa más acertadamente a los intrusos y falsos maestros que estaban con los mismos corintios y que estaban injuriando al mismo apóstol Pablo. Esto los podría definir a ellos, ¿verdad? Pero nunca al apóstol Pablo o a sus ayudantes, quienes se daban en cuerpo y alma al servicio de los fieles corintios y que se habían dado en cuerpo y alma para otras iglesias y que como colaboradores hacían su trabajo no buscando una remuneración económica, sino que todo lo hacían por amor a mi Señor y Salvador Jesucristo, quien les amó y que sabían de antemano que les había escogido para su gloria eterna. Entonces Pablo aquí vuelve a afirmar lo que había escrito anteriormente en el capítulo 7, verso 2. Vean cómo dice el capítulo 7, verso 2. Dice, admitidnos, le está diciendo a los corintios, admítanos por favor, no desconfíen de nosotros. A nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. Entonces, vemos cómo es que los corintios, bueno, pues saben que cada colaborador enviado, ¿verdad?, por el apóstol Pablo y sobre todo a Tito, Timoteo, ¿verdad?, eran personas confiables y certificadas por el mismo Pablo. O sea, no iba a enviar a cualquier persona como colaboradora a predicarles o a darles estudios bíblicos. Tenía que ser una persona que ya haya sido certificada por el mismo apóstol. Entonces no podía ser cualquiera. Entonces, ¿qué sucede aquí? Había estos hombres, tanto Tito como Timoteo, ¿sí?, pues ellos habían sido personas que servían ejemplarmente y que de forma desinteresada servían en tiempos de angustia y sobre todo cuando había necesidad, y difícilmente podrían acusarles los corintios de fraude o de explotación o que hubieran querido sacar ventaja de los mismos hermanos de Corinto. Entonces ellos prácticamente lo único que estaban diciendo estos falsos maestros, y que los corintios ya se habían creído todo esto, pues solamente eran injurias, sin un sustento con pruebas para poder desacreditar al apóstol Pablo. Así que Pablo ni ninguno de los hermanos que fueron enviados a Corinto, bueno, mostraron algún destello de engaño o interés propio o algún beneficio personal tratando de sacar provecho de ellos, y por una razón muy sencilla y por una razón de mucho peso. Servían estos hombres que Pablo había enviado, no iban en nombre de ellos mismos y mucho menos iban en el nombre del apóstol Pablo. Iban y servían a mi Señor y Salvador Jesucristo porque iban en el nombre de Él. Entonces vemos cómo es que a través del servicio de nuestro Dios, aquí es donde nosotros, aquellos que sirven como líderes en una iglesia,
deben de considerar que no sirven ellos mismos por su propia voluntad, sino que sirven una voluntad sobrenatural y poderosa, que están sirviendo al Dios de los cielos y que a cuestas traen una grande denominación, y cualquier acción, tropiezo, mala palabra, alguna dificultad o alguna muestra de desamor o indiferencia con alguien, esto se va a poner en el microscopio y va a desacreditar ya no solamente su persona, sino va a desacreditar a la iglesia donde sirve, y peor aún, va a desacreditar a la persona de Jesucristo, quien le ha utilizado como un siervo del Señor. Entonces, por ello es que aquí podemos decir que pues el apóstol había enviado a sus colaboradores solamente a cumplir mandatos específicos y tan solo para beneficio de la propia iglesia de los corintios, que es la iglesia de Jesucristo, y no para otra cosa diferente al interés que Dios tiene por las almas perdidas. Entonces, aquí podemos sacar una conclusión fidedigna, que si bien Dios había utilizado a estos hombres, no los iba a utilizar como para sacar ventaja. Y aquellos que sacan ventaja de los fieles en algunas iglesias, bueno, pues no han sido enviados por el Señor, sino por el contrario, por el enemigo de Dios. Ahora, anteriormente también Timoteo los había visitado, y quizá también Apolos. Miren, vayan por favor a 1 Corintios en el capítulo 4, 1 Corintios en el capítulo 4, verso 17. Dice así: por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Había una hegemonía, había un patrón de conducta y sobre todo un patrón de doctrina dentro de las mismas iglesias enseñadas por el mismo apóstol Pablo, ¿verdad? Y es lo que debería de haber hoy. Una hegemonía en todas las iglesias versadas en las Escrituras, sabiendo que solamente nuestra regla de fe y conducta debe de ser la Escritura, y que escudriñarla minuciosamente, ¿verdad?, de forma exegética, es como nosotros vamos a aprender, vamos a madurar y vamos a crecer en la persona de Jesucristo. Ahora, tanto Timoteo como el mismo Apolos, ¿verdad?, pues estos hombres podían garantizar la honestidad y la sinceridad del apóstol Pablo, porque ellos, bueno, ya habían asistido ahí a Corinto, ya habían asistido a otras iglesias, y quién mejor que podría dar fe sino sus mismos colaboradores. Ahora, por otro lado, los confiables líderes de Corinto, que habían llegado precisamente a Éfeso, de donde escribió el apóstol Pablo esta epístola a los corintios, bueno, pues que ellos eran Estéfanes, Fortunato y Acaico, bueno, también podían testificar de la integridad del mismo apóstol Pablo. Vayan por favor ahí, aquí mismo, a la primera epístola a los Corintios, en el capítulo número 16. Capítulo número 16, en el verso 17. Vean cómo dice ahí: me regocijo con la venida de Estefanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia. O sea, estos hombres vienen de parte de Corinto, y ellos mismos podían dar cuenta de cuál es el carácter, la conducta, el caminar, los pensamientos, la doctrina, y quién es como hombre el apóstol Pablo, porque llegaron a tener algún tiempo juntos, aparte de estar siendo doctrinados, bueno, pues platicar con ellos de otra cosa. Entonces ellos podían saber perfectamente cómo era el apóstol Pablo. Ahora, el apóstol Pablo, al hablar de sus enviados, como dice aquí en el verso 17, dice: ¿acaso os he engañado por algunos de los que he enviado a vosotros? Pregunta. Pablo está dando a entender que en años recientes había comisionado a distintos colaboradores y distintas personas que iban y venían para que fueran a Corinto, ¿verdad? Y el efecto de estos viajes misioneros, bueno, de ellos o para ellos, en algún sentido,
fue bastante duradero, así como probatorio para cada una de estas personas que eran enviadas por el apóstol Pablo, ya que servía para evaluar su crecimiento, madurez de cada uno de estos misioneros que enviaba el apóstol Pablo, y también ayudaría a formarse un carácter espiritual en escasez y en la abundancia, en la enfermedad, y así como las distintas maneras en que podían ellos llegar a distintos lugares sin precisamente tener un sustento y un lugar donde dormir. Entonces también servían ellos para que la congregación a la que llegaran, y en este caso los corintios, pues pudieran llegar a conocerlos más de cerca, como unos hombres sin reproche, y desde luego también hacerle preguntas del mismo apóstol para saber cómo eran ellos, ¿verdad? Entonces podemos ver que si los corintios reconocen la integridad de estos hombres, ¿no deberían también acaso aceptar al que los envió? En este caso, bueno, pues el mismo apóstol Pablo, por supuesto que sí, lo deberían de aceptar, nada más que a veces el orgullo, a veces la desconfianza provoca en algunas personas alejar y desechar a aquellos que verdaderamente sirven con amor dentro de los muros de una iglesia, ¿verdad? Dice el verso 18, mis queridos hermanos, rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y con las mismas pisadas? Aquí el apóstol Pablo está diciendo también, tampoco les engañamos como equipo de trabajo. Entonces Pablo menciona a Tito, quien había ganado la confianza de la iglesia de Corinto, y apreciaban su honestidad e integridad. Por esta razón el mismo apóstol pues no duda, ¿verdad?, en hablar de su colaborador. Y entonces, si la gente de Corinto confiaba en ese colaborador de Pablo para llevar las ofrendas de los pobres de Jerusalén, pues así también debería de confiar en la persona que envió también al mismo Tito. Y volvemos al mismo asunto, que es el mismo apóstol Pablo. Ahora, Pablo envió 3 veces a Tito a Corinto. La primera vez lo envió para solucionar el problema de aquel pecador que se arrepintió del capítulo 3, ¿verdad? Después, para su segunda ocasión, envía también a Tito para recolectar el dinero propio de la misma ofrenda para los pobres de Jerusalén. Y luego, en una tercera ocasión, lo vuelve a enviar para terminar la tarea de la recolecta, ¿verdad?, de la misma ofrenda de Jerusalén, pero él ya venía de regreso. Así lo vemos en el capítulo 8, verso 17, en donde el mismo apóstol recibe noticias de este hombre. Miren, vayan ustedes al capítulo 8, verso 18. Dice, y enviamos, voy a leer desde el verso 16, dice así, 8:16. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. O sea, Tito quería ir con los corintios. Dice, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros, y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Ya ven cómo es que aquí el apóstol Pablo vuelve a mencionar a aquellos colaboradores que para él es gente sensata, honesta, santa y pura. Y aparte, bueno, su testimonio está totalmente certificado. Entonces, ¿cómo es posible que por un lado aceptaran a los colaboradores y por otro lado no aceptaran a quien envió a esos colaboradores? Es ilógico, pero bueno, ya los mismos, aquellos que injuriaban al apóstol Pablo se habían encargado de esto, ¿verdad? De solamente estar echando mentiras. Entonces aquí, en el verso 18 dice, os engañó Tito, vuelvo a leer, os hemos procedido con el mismo espíritu y con las mismas pisadas. Pues primero,
De las tres preguntas retóricas, bueno, pues en la primera exige una respuesta negativa. ¿Os engañó acaso Tito? La respuesta es no. ¿Hemos procedido con el mismo espíritu? La respuesta es sí. ¿Y con las mismas pisadas? Por supuesto que sí, ¿verdad? Los corintios estaban bien familiarizados con el mismo Tito y sabían que nunca los iba a defraudar. Confiaban en este colaborador de Pablo, quien testificaba la veracidad del mismo apóstol. Pero, pues siempre, como hemos dicho y seguimos diciendo, ¿cuántas veces las personas a veces son desacreditadas por un pequeño rumor o por un pequeño chisme? Y si esto en su momento era cierto, pues iba a desacreditar toda la obra redentora de la persona de Jesucristo en Corinto. Pero no fue así, gracias a Dios. Entonces la gente tendría que estar de acuerdo con la conducta de Pablo, que era totalmente irreprochable, ¿verdad? Entonces aquí podemos decir algo importante. Tanto el mismo Timoteo, como Tito, como Apolos, el mismo Pablo, ¿verdad? Poseían una sola forma de pensar, tenían las mismas intenciones de poder servir a Dios de todo su corazón. Seguían las pisadas el uno al otro, pero todos ellos seguían las pisadas de mi Señor y Salvador Jesucristo. Amén. ¿Cuál puede ser nuestra conclusión, mis queridos hermanos, de todo esto que acabamos de comentar? Bueno, a nadie le agrada que lo calumnien o que lo injurien sobre algo donde nadie tiene pruebas tangibles para reprobar o para dejar avergonzado o ridiculizar en su momento a una persona o desacreditarle ante los demás. Sentiríamos que mancha nuestra integridad, que nos roban nuestro nombre, que nuestra reputación queda totalmente pisoteada y hasta sentiríamos que estamos atrapados por el desprecio y por la burla de los demás. Y una manera natural de reaccionar contra las calumnias pues, es adoptar una actitud defensiva. Mucha gente lo hace así, ¿verdad? Defensiva. Pero los escritos del apóstol Pablo, bueno, nos enseñan a usar la bondad como un antídoto contra las calumnias y contra las injurias, guardando siempre silencio, permitiendo solamente dejar que la gente hable y después el testimonio hablará mucho más que 1000 palabras. Miren cómo dice en primera a los Corintios en el capítulo 4, verso número 13. 4, verso 13. Dice así, en 1 Corintios 4, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Dice, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como hijos míos amados, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Y aquí vemos claramente cómo es que el apóstol Pablo está diciendo, guarden silencio. Ustedes solamente déjenlos hablar. Y aquí también pudiéramos decir, bueno, ¿no es acaso el diablo el que siempre anda buscando oportunidad para calumniarnos y buscar cómo herirnos delante de Dios? Vean ustedes cómo es que dice ayer en el Antiguo Testamento el libro de Zacarías, en el capítulo número 3, verso 1. El libro de Zacarías, en el capítulo 3, verso número 1. Dice así, me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Fíjense bien cómo es que siempre van a haber personas que nos van a injuriar, que nos van a atacar, que van a decir muchas cosas. Pero como pueblo de Dios tenemos siempre que sacar el carácter de quien habita dentro de nuestro corazón. Nosotros como cristianos debemos de poner, aquí pudiéramos preguntarnos, ¿verdad?
Debemos de poner nosotros como cristianos la otra mejilla, ¿verdad? Para aceptar las acusaciones con pruebas, para que soportemos todas estas injurias. No, por supuesto que no. La Escritura no enseña, ¿verdad?, que debemos de guardar silencio en vez de decir la verdad. Pablo se defendió de las falsas acusaciones que sus adversarios lanzaron contra él. Así lo hizo ante el rey Agripa. Así lo hizo ante el mismo emperador romano. Así lo hizo entre muchas personas. Y él era su propio abogado defensor. Aunque sabemos que tenemos de abogado a nuestro Señor Jesucristo, él era el que siempre tomaba esa defensa de sí mismo. Entonces, aquí podemos decir que a sus adversarios, los corintios, ¿verdad? Aquellos que eran falsos maestros, ¿verdad? Y que sin embargo estaban dentro de la misma iglesia, pues el apóstol Pablo le dice a los destinatarios claramente que él puede demostrar su integridad ante cualquier circunstancia, pero a su vez ellos le deben de defender ante los falsos apóstoles, ante aquellos que le injuriaban, y que ellos mismos deben de ayudar para que el camino de la salvación sea bien sembrado y sobre todo muchas personas puedan llegar a los pies del Señor Jesucristo. Así que podemos decir que los cristianos no debíamos o no debiéramos a veces de dejar de quedarnos callados. Por el contrario, debemos de confrontar las declaraciones falsas de forma positiva, tratando de mostrar la verdad siempre de lo que dice mi Señor Jesús a través de su palabra, ya que nosotros hemos sido llamados no para decir mentiras, sino hemos sido llamados para poder mostrar la verdad de Dios que habita en nuestro corazón y que debemos proliferarlo para que el reino de Dios y el evangelio se prolifere por todo el mundo. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde y nos vemos la próxima semana, mis queridos y queridas hermanos. Dios les guarde. Oremos. Padre, gracias te damos por esta oportunidad que nos das de poderte servir, Señor, de poder escudriñar de esta palabra tuya. Ayúdanos a que podamos ser certeros y muy precisos en cuanto a todo comentario de tu palabra. Guarda a los fieles, Señor, de tu iglesia. Guarda también a aquellos que no te conocen y permite que puedan llegar a tus pies y que tú, mi Dios, puedas ser exaltado y glorificado en nuestro corazón y por siempre. Lo rogamos y lo pedimos en el nombre poderoso y precioso de Jesús. Amén. Dios les bendiga, queridos hermanos y hermanas.